El día de hoy vamos a estudiar y repasar lo que es la clínica, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, basándonos en la guía GOLD del 2023. Bueno, primero es importante definir qué es el EPOC. El EPOC es esta enfermedad pulmonar crónica caracterizada por la presencia de síntomas respiratorios como tos, disnea, expectoración o producción de esputo, los cuales se asocian a alteraciones principalmente tipo inflamatorias en vías aéreas y alvéolos, como bronquitis y enfisema, respectivamente. Y va a presentar característicamente un patrón obstructivo en la espirometría, el cual va a ser persistente a pesar del uso de un broncodilatador. Va a ser persistente posterior a la administración de un broncodilatador. En cuanto a la fisiopatología, no voy a ahondar mucho, no es el objetivo de este video, pero recordemos, van a estar afectados tanto vías respiratorias inferiores y parénquima pulmonar, es decir, los alvéolos. En el caso de la afectación alveolar, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, primero recordemos, alvéolos son la unidad funcional del pulmón. Van a estar dispuestos en lobulillos alveolares, en sacos alveolares, que a su vez van a consistir en alvéolos individuales, los cuales van a estar separados por tabiques interalveolares, ya que van a separar estos alvéolos. Además, eh, estos alvéolos, estos lobulillos van a estar embebidos en una matriz de tejido conectivo a, en el cual va a estar presente una proteína muy importante, que es la elastina. ¿Cuál es la función de la elastina en el parénquima pulmonar, en la parte alveolar? Básicamente lo que permite la elastina es que los alvéolos y los bronquiolos puedan expandirse durante la inspiración y durante la expiración puedan regresar a su estado conformacional inicial sin colapsar. Esa es la función. Permiten que se expanda este tejido y que durante la expiración regrese a su estado inicial sin colapsar, tanto alvéolos como bronquiolos. ¿Qué es lo que sucede en particular en el caso del enfisema? Voy a poner el ejemplo del tabaco. Tenemos que en el tabaco, además de tantas sustancias tóxicas allí presentes, van a producirse especies reactivas de oxígeno. ¿Qué es lo que va a generar? ¿Qué es lo que van a generar estas especies reactivas de oxígeno? Van a generar inflamación a nivel en este caso del enfisema de bronquiolos respiratorios y de alvéolos, lo cual además de generar daño estructural del tejido, activación de los macrófagos alveolares y reclutamiento desde la sangre de neutrófilos. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que van a hacer estos leucocitos activados? En el caso de los neutrófilos, van a producir una proteína importante en la fisiopatología de esta enfermedad, que es la elastasa, ya que a partir de su nombre podemos inferir cuál es la función de esta enzima. Mientras que los macrófagos van a producir metaloproteinasas. ¿Ya? Estas dos eh, enzimas van a degradar básicamente proteínas y para ser específicos van a degradar a la elastina que está presente en el parénquima pulmonar. Entonces, estas dos enzimas producidas durante la inflamación de este tejido van a destruir el tejido conectivo elástico de los alvéolos. ¿Cuál va a ser la consecuencia directa de la afectación de este tejido elástico? Es que, recordemos, si en un estado normal permite que los alvéolos se expandan y regresen a su conformación inicial después de la expiración o en la expiración,
precisamente esta expiración, la cual, o este regreso al estado inicial durante la expiración, lo cual va a estar comprometido. Entonces, los alvéolos no van a poder regresar a su estado inicial. Entonces, van a progresivamente, constantemente, con cada inspiración, expandirse. Es lo que va a suceder. Se van a hiperinflar los alvéolos. Adicionalmente, tanto el proceso inflamatorio como esta constante expansión de los alvéolos va a generar que destrucción de unas estructuras dentro de los lobulillos alveolares, que son los tabiques interalveolares, que participan de igual manera en el intercambio gaseoso. Es decir, que con la destrucción de estos tabiques van a formarse alvéolos gigantes, van a formarse alvéolos muy grandes, pero con una menor superficie de lo que originalmente tenían cuando habían estos tabiques que les daban más superficie de intercambio. Entonces va a disminuir la superficie de intercambio gaseoso, lo cual va a comprometer la difusión de los gases, la capacidad de oxigenar la sangre y la capacidad de expirar, de botar el CO2. Ya. Por último, eh, la destrucción de esta elastina, además de generar esta hiperinflación de los alvéolos, va a hacer que a nivel de los bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales, durante la expiración, este aumento de la presión positiva colapse a el lumen de los bronquiolos. ¿Cómo se observa esto? Vamos a ver. Durante este aumento de la presión positiva, el lumen de los bronquiolos va a colapsar. Y la consecuencia de esto es que el aire no va a poder fluir de regreso al medio exterior, no va a poder salir. Va a salir va a permanecer retenido en los alvéolos, en las vías aéreas más inferiores, más profundas, y con esto va a exacerbarse o va a empeorar el proceso de hiperinflación del pulmón. En segundo lugar, en el caso de las vías aéreas inferiores como tal, bronquios, bronquiolos, tenemos que en cuanto a su estructura básica, va a contener cilios en el lumen que permiten el movimiento de moco y partículas hacia, en dirección craneal, ya, en dirección craneal, para poder ser expectoradas o poder ser deglutidas, estas partículas. Además tienen glándulas mucosas que le permiten a los bronquiolos producir moco, que es importante para poder deshacerse de los desechos que ingresan a las vías aéreas. Y tenemos también músculo liso que se relaja o se contrae dependiendo de diversos estímulos a los cuales están sujetos las vías aéreas. Ya, en el caso de la bronquitis crónica, en particular, lo que va a suceder es que estas especies reactivas de oxígeno provenientes del tabaco van a inflamar todas las estructuras del bronquio, del bronquiolo. Y esta inflamación va a generar hiperplasia de las glándulas mucosas. Esta hiperplasia de las glándulas mucosas va a hacer que se produzca de manera excesiva moco. Adicionalmente, va a disminuir la actividad de los cilios, que permiten que este moco pueda moverse en dirección craneal. Es decir, la mayor producción de moco sumada a la menor actividad de cilios va a permitir que el moco sea retenido, no pueda ser adecuadamente excretado o expulsado de las vías, entonces se acumula. Y esto va a contribuir a disminuir el flujo de aire durante la expiración, no tanto la inspiración. Principalmente se ve comprometido el flujo de aire durante la expiración. Eh, Este proceso inflamatorio además puede generar hiperplasia del músculo
liso de los bronquios y bronquiolos, lo cual va a contribuir a, a la obstrucción. Ya va a contribuir a que el lumen progresivamente disminuya, el lumen bronquial disminuya y el aire cada vez pase con mayor dificultad, mayor turbulencia, y esto es progresivo. En tanto el paciente siga estando expuesto a los mismos factores de riesgo, tanto enfisema como bronquitis crónica seguirán por el mismo proceso, y la obstrucción cada vez seguirá empeorando si los pacientes no son tratados ni cambian su estilo de vida. Ya, entonces, en los factores de riesgo, tabaquismo ya mencioné un montón, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de POC, el más importante, y es el que eh, debe ser asesorado, debe ser trabajado en conjunto con el médico y el paciente eh, para que éste pueda ser eliminado y de esta manera no contribuir a una exacerbación o una progresión de la enfermedad. Otra de las cosas que se les suele preguntar a los pacientes durante la historia clínica es si cocinan en horno de leña. Recordemos que a través de este proceso de cocción se produce bastante humo, que de igual manera genera especies reactivas de oxígeno que pueden lesionar el tejido pulmonar. También es importante evaluar exposición laboral durante la anamnesis, pues puede que algunos pacientes estén expuestos a polvos, a gases que generen de igual manera inflamación en las vías. Otro de los factores de riesgo que se ha asociado al desarrollo de la enfermedad es el bajo peso al nacer y la prematuridad. Por ende, es importante preguntar durante la anamnesis. Por último, tenemos en factores de riesgo tenemos el genético. Y hay uno muy importante que merece la pena eh, destacar. Es la alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una proteína producida en el hígado que tiene su acción principal en los pulmones. Ya vamos a ver cómo. La alfa-1 antitripsina es una proteína inhibidora de una enzima que ya habíamos mencionado. Recordemos una cosa. En los pacientes que fuman tabaco, se producen estas especies reactivas de oxígeno, ¿no es así? Las cuales van a estimular el reclutamiento de neutrófilos, ya neutrófilos que van a producir elastasa. Van a producir elastasa que destruye el parénquima pulmonar. Entonces, en este caso, la alfa-1 antitripsina producida por el hígado, su función principal va a ser la de inhibir a esta elastasa, limitando así el impacto que tiene a nivel de los alveolos, reduciendo así el riesgo de enfisema. Entonces, los pacientes que tienen deficiencia de alfa-1 antitripsina no van a tener este mecanismo protector contra, eh, contra la destrucción mediada por esta enzima. Otra de los factores de riesgo y asociados a esta misma proteína son los polimorfismos del gen SERPINA1, que es el gen que codifica para la alfa-1 antitripsina. SERPINA1. Ya recordemos, polimorfismos son estas variaciones puntuales, estas mutaciones puntuales en genes que permiten que exista cierto grado de variabilidad entre paciente y paciente, lo cual puede hacer que la función de la proteína codificada por el gen mejore, aumente o disminuya. Lo que más nos va a preocupar es la disminución de su función. Ya, en las manifestaciones clínicas, recordemos, esta es una enfermedad crónica y la sintomatología va a presentarse de manera crónica. Tenemos tres en particular. Tenemos la tos, que puede ser productiva, es decir, que se expectore, se produzca esputo, o puede ser también no productiva. Los pacientes suelen presentar disnea, ya en diferente grado de severidad, y fatiga, típicamente. En los signos tenemos el pecho en barril, que es cuando el paciente, por este mismo proceso obstructivo, no puede
expulsar adecuadamente el aire de los pulmones y esto requiere que cada vez se expanda más y más y más el tórax para poder expulsar el aire. Entonces esto conlleva a un aumento del diámetro de la cavidad torácica por esta hiperinsuflación de los pulmones y por este mayor trabajo respiratorio. Vamos a encontrar igual hiperresonancia. ¿Por qué? Porque los pulmones van a estar más grandes y más llenos de aire, lo cual con la percusión vamos vamos a identificar como un aumento de la resonancia o del timpanismo. Sibilancias y roncus se van a producir por la presencia de moco en las vías aéreas y por el colapso de las pequeñas vías, como los bronquiolos terminales, ya lo cual va a hacer que el flujo de aire sea turbulento, porque va a estar pasando a través de un lumen eh, más angosto, ya a una mayor presión, y esto es lo que se evidencia como sibilancias, que no es exclusivo del asma, como muchas veces se suele pensar. Otra de los hallazgos es la acentuación del S2 en foco pulmonar, lo cual se debe a hipertensión pulmonar debido a la enfermedad. ¿Por qué se produce esta hipertensión pulmonar? Pues básicamente lo que sucede en estos pacientes es que eh, en el caso de los alvéolos, recordemos que tienen estos capilares pulmonares, estos capilares alveolares. Ya con la destrucción del tejido pulmonar eh, se produce daño no solo de la elastina o del tejido conectivo que rodea los alvéolos, sino que adicionalmente hay destrucción de los capilares, lo cual hace que la sangre que circula a través de los pulmones tenga menos vasos a través de los cuales poder moverse. Entonces esto hace que haya menos vasos que están sujetos a una mayor presión por una mayor cantidad de sangre, un incremento de la presión hidrostática, lo cual conduce a eh, claramente a un incremento de la presión pulmonar, lo cual se evidencia como hipertensión pulmonar. Y esto va a hacer que el corazón derecho esté sujeto cada vez más, tanto el corazón derecho como la válvula estén sujetos cada vez más a una presión o a un estrés más importante, lo cual puede conducir a falla cardíaca derecha y cómo se van a manifestar, por ejemplo, con ingurgitación yugular, hepatomegalia, ascitis, líquido en el abdomen por el incremento de la presión a nivel de la circulación venosa que conduce a trasudado, edema de miembros inferiores, entre otros. Y eso es a lo que se conoce como cor pulmonal. Cor pulmonal es una insuficiencia cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar. Ya, en cuanto a tos, que es un síntoma muy importante en el EPOC, debemos saber diferenciar o debemos saber encontrar la causa de dicha tos, que puede ser tanto intratorácica como extratorácica. En intratorácica vamos a tener asma, vamos a tener cáncer de pulmón, tuberculosis, bronquiectasias, edema de pulmón, como secundario una insuficiencia cardíaca, secundario a una disminución de proteínas en plasma, fibrosis pulmonar, tos idiopática. En extratorácica tenemos rinitis alérgica. Recordemos que hay receptores sensitivos que estimulan la tos a nivel de los senos paranasales y la cavidad nasal. Tenemos reflujo gastroesofágico y en fármacos más característicos son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el lisinopril o el enalapril. Otro de los síntomas es el goteo nasal, otro de los síndromes es el goteo nasal posterior, que de igual manera puede producir tos crónica. Y en el diagnóstico diferencial, el más importante por lejos es el asma. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay muchos síntomas, hallazgos que suelen estar compartidos en tanto EPOC como asma.
Ya, entre las cosas que vamos a, pensar, que vamos a evaluar en pacientes que sospechamos de asma o EPOC, vamos a tener primero cómo se presentan los síntomas, cuándo especialmente. Vamos en pacientes con EPOC, nos van a decir que la sintomatología es constante, que suele tener exacerbaciones, pero que no suele mejorar significativamente a lo largo del día, o que no suele empeorar, suele permanecer constante. Mientras que en el asma, lo que vamos a tener es que los pacientes eh, presentan intermitencia, es decir, que pueden presentar un episodio día uno y que durante una semana están sin sintomatología. Después en la semana 2 presentan otro episodio y así es intermitente. Y típicamente suelen mencionar que los síntomas son nocturnos o que suelen empeorarse en la noche o producirse en la noche, nocturno. Otra de las cosas con el asma es que es importante evaluar la edad. Ya los pacientes asmáticos tienden a ser más jóvenes, ya mientras que los pacientes con EPOC suelen tener una edad un poco más avanzada, mayor a 40, 50, tercera edad. De igual manera, otra de las cosas a evaluar es qué tan reversibles son los síntomas o la obstrucción medida por espirometría con broncodilatadores, es decir, respuesta a broncodilatadores. Ya vamos a ver un poco más adelante, pero la respuesta a broncodilatadores suele ser buena en el asma, pero pobre en el EPOC. Ya no suele mejorar significativamente a los broncodilatadores. Otra de los diagnósticos a descartar es insuficiencia cardíaca congestiva. Recordemos que los pacientes aquí también van a tener disnea, pueden llegar a tener tos, ya, pero principalmente es disnea. Pero entre los hallazgos que buscamos en estos pacientes para poder descartar esta patología es, por ejemplo, la presencia de crepitantes en la auscultación o también en la radiografía de tórax, claro, se puede evidenciar fácilmente cuando existe edema de pulmón. Las bronquiectasias, de igual manera, es importante descartarlas. Algunas de las características son importantes de esta expectoración muy prominente o muy importante. Puede llegar a ser purulenta, puede llegar a tener sangre. Eh, entonces, esta expectoración suele ser abundante, suele ser purulenta y puede tener sangre, puede llevar a hemoptisis. Ya, de igual manera, la tuberculosis, recordemos, los pacientes van a quejarse de fatiga, de sudores nocturnos, van a tener febrícula en el examen, van a tener tos crónica, pueden tener incluso hemoptisis. Ya en la radiografía vamos a tener cavitaciones, muy característico. Y bronquiolitis obliterante, por ejemplo, en pacientes que han tenido un trasplante de pulmón, ¿ya? O de médula ósea incluso. Ya, en cuanto al diagnóstico del EPOC, como ya hemos mencionado, buscamos en la espirometría obtener un patrón obstructivo, el cual se define como una relación FEB1-FVC menor a 0,7. Recordemos aquí, tenemos que en la espirometría los pacientes se les pide que inspiren forzosamente y expiren forzosamente. Entonces, aquí tenemos tiempo y aquí tenemos volumen. Entonces, los pacientes se les pide que una vez han inspirado todo lo que más puedan, expiren. Y la máquina, el espirómetro, mide cuánto volumen se expiró en determinado tiempo. Entonces, lo que se busca es primero obtener un valor, que es cuánto volumen logró ser expirado en un segundo y cuánto volumen fue expirado al final de este proceso de expiración.
Ya el volumen que se obtiene al final es el FVC, ya es el volumen total expirado, y el volumen que se obtiene al un segundo es el FEB1. Entonces se hace una relación entre estos dos valores y cuando es menor a 0,7 nos indica que hay una obstrucción. Es decir, que no hubo mucho volumen que pasó que fue expirado en el primer segundo. Es lo que nos está indicando, que el aire expirado no fue muy abundante en el primer segundo, lo cual nos puede indicar que hay una obstrucción y es lo que indica de hecho. Y en segundo lugar es un patrón obstructivo que no mejora con broncodilatación. Dos términos importantes a tener en consideración son PREPOC y PRISM. ¿Qué, ¿Quiénes son los pacientes PREPOC o PRISM? Son aquellos que no presentan un patrón obstructivo al realizar esta relación, es decir, es mayor a 0,7 la relación FEB1 y FVC, pero tienen hallazgos que a uno le hacen pensar de EPOC, por ejemplo, la sintomatología en pacientes pre-EPOC, van a tener hiperinsuflación en los rayos X, por ejemplo. Los pacientes PRISM pueden no tener sintomatología, pueden no tener patrón obstructivo, pero el FEB1 va a ser menor a 80 por ciento en relación a lo que debería ser ajustado para su edad y para sus características como paciente. Es decir, tenemos que en nuestra curva de distribución de datos, nuestra curva normal de distribución de datos, el paciente se compara el FEB1 del paciente ajustándolo a una curva que presenta los datos de pacientes con sus mismas características. Y ahí se obtiene que el FEB1 es menor al 80% de lo cual debería ser normalmente en relación a otros pacientes. Ya, entonces, en lo que corresponde a esta prueba del broncodilatador, lo que esperamos encontrar en los pacientes con EPOC es una prueba negativa al broncodilatador, al salbutamol, por ejemplo. ¿Qué significa? Que esta relación FEB1-FBC no va a mejorar después de que se administre un broncodilatador. El FEB1 no va a ser mayor al 12% como sí lo es en el asma. Ya es decir, si es que hay una ligera mejoría, puede darse, pero será menor al 12%. De igual manera, en cuanto al volumen, será menor a 200 mililitros el volumen que es expirado en el primer segundo. Va a ser menor a esta cantidad. Mientras que en el asma vamos a tener que es mayor a 200 mililitros. Esto nos indica una prueba negativa al broncodilatador, lo cual es consistente con EPOC, una vez más. Bueno, es importante estratificar a los pacientes, puesto que en base a ello se toma una vía u otra en cuanto al manejo de estos pacientes. Primero tenemos que, como primer criterio de estratificación, está la severidad de la limitación al flujo aéreo. ¿Qué tan disminuido se encuentra el FEB1 en relación a lo que debería ser normalmente para un paciente de las características de paciente X? Vemos que primero está Gold 1, una limitación leve con un FEB1 mayor a 80, pero con una relación, tengan en cuenta, siempre va a ser FEB1 FVC menor a 0,70. Ya, pero en este caso el FEB1 será mayor a 80 en leve. Gold 2, limitación moderada, FEB1 de 50 a 80. Gold 3, limitación severa, FEB1 de 30 a 50. Y Gold 4, la limitación va a ser muy severa, la obstrucción va a ser eh, considerable, va a ser muy importante y el FEB1 será menor a 30% de lo que debería ser en normalidad. Después tenemos la escala MMRC, la cual nos permite determinar la severidad de los síntomas del paciente. En este caso, de la disnea, es lo que se evalúa con esta escala en particular. Tenemos 4 grados, siendo 0 normal. Ya ves, el paciente te va a decir que solo le falta el aire
al realizar ejercicio intenso, tal como cualquier persona normal, hasta el grado 4, en el cual el paciente va a experimentar disnea con actividades que demandan poco esfuerzo, como por ejemplo vestirse, desvestirse, otras actividades como cepillarse los dientes, como comer. El paciente va a describir que le falta el aire. Entonces tenemos MMRC de 0, poco afectado, hasta 4, muy afectado. Después tenemos esta escala CAT, que nos permite evaluar más síntomas para determinar qué tan severa es la sintomatología en el paciente. Tenemos tos, tenemos flema, se evalúa qué tanto tose el paciente del 0 al 5, qué tanto produce esputo el paciente del 0 al 5, si es que el paciente siente opresión en el pecho, si no la siente, y de igual manera, todo esto del 0 al 5. Aquí igual se está evaluando como que la disnea, pero principalmente, recuerden, MMRC para disnea. Eh, ¿Qué tan limitado se encuentra en cuanto a la realización de sus actividades diarias? ¿Qué tanto influye o impacta esta enfermedad en su vida diaria? ¿Cuánto a su desarrollo personal? La calidad del sueño, si es que el paciente se siente seguro de salir del hogar debido a su enfermedad, o si es que tiene miedo por alguna exacerbación, por riesgo de exacerbación, y si el grado de energía del paciente, si es que se encuentra normal o si es que se encuentra fatigado. Es lo que buscamos evaluar con esta escala CAT. Ya, entonces, con todo esto mencionado, se puede estratificar al paciente. Y sumándole digamos así, parámetro adicional, que es la historia de exacerbaciones. Ya entonces, realizamos la espirometría y con los síntomas establecemos el diagnóstico. Vemos qué tan severa es la obstrucción del flujo aéreo y qué tan severos son los síntomas. Y con esto vamos a ver en qué categoría se encuentra el paciente. Ya dijimos, Gold para la severidad de la obstrucción. Ya este dato, para este dato necesitamos la espirometría. En cuanto a este componente A, B o E, es lo que el paciente nos va a referir. Ya para esto utilizamos MMRC, CAT y la historia de exacerbaciones. Decimos que un paciente es A cuando el MMRC reporta disnea de 0 a 1, es decir, el paciente puede hacer actividades sin cansarse o se cansa un poquito, es decir, camina a un ritmo un poco acelerado, una distancia considerable y se siente cansado, le falta el aire. Eso sería un MMRC de 1. Y un CAT de 10, de menor a 10, ya que de igual manera, recuerden, evaluamos síntomas con CAT, varios síntomas. Ya, entonces tenemos A, tenemos B cuando el MRC es mayor o igual a 2, cuando la disnea ya es un poco más significativa, y CAT mayor o igual a 10, síntomas de igual manera más severos. Y cuando decimos que es E, ya, una cosa más, decimos que es A o B, independientemente de estos hallazgos de aquí, siempre y cuando el paciente haya tenido 0 o una exacerbación moderada. ¿Qué significa esto? Decimos que la exacerbación es leve o moderada cuando el paciente no requirió hospitalización. ¿Ya? Entonces debe ser menor a 1 la cantidad de exacerbaciones moderadas para poder encasillar en el grupo A o en el grupo B. Mientras que es E, el paciente va a ser E, cuando ha tenido más de 2 exacerbaciones moderadas que no hayan requerido hospitalización o una exacerbación que requirió hospitalización severa. Ahí cae en categoría E. Ya, entonces vamos, por ejemplo, a tener pacientes Gold 4E, Gold 3A y así sucesivamente. Es una combinación de todos estos parámetros que se evalúan. Ya, en cuanto a la farmacoterapia, tenemos algunas opciones ya para el tratamiento de los pacientes. Va a consistir principalmente de dos. Dos van a ser los más importantes. Broncodilatadores
y antiinflamatorios. Estos van a ser la terapia básica farmacológica para estos pacientes. Farmacoterapia inhalada en particular. Los mucolíticos no van a ser la estrategia más importante en este caso, pero puede utilizarse. Ya, algo que requiere ser mencionado es si es que esta farmacoterapia contribuye a disminuir la progresión de la enfermedad. Se ha encontrado a través de algunos estudios que menciona la guía Gold del 2023 que puede disminuirse la progresión de la enfermedad a través del uso de algunos de estos fármacos. Por ejemplo, eh, midieron la tasa de disminución del FEB1, es decir, qué tanto disminuye el FEB1 durante un año, cuánto ha progresado la enfermedad, y se ha visto que los broncodilatadores de larga duración, como LAMA o LABA, que ya vamos a ver, pueden disminuir la tasa de disminución de FEB1 en una proporción de 4,9 mililitros al año. Es decir, que van a permitir que de lo que normalmente sin los fármacos sería más 4,9, disminuye esta cantidad. Con los corticosteroides inhalados vamos a tener 7,3 mililitros al año. Va a ser mayor, de acuerdo a lo que se ha encontrado a través de algunos ensayos clínicos. Ya, primero tenemos a los beta-2 agonistas. ¿Qué son los beta-2 agonistas? Son broncodilatadores. Ya son broncodilatadores que, como su nombre lo indica, van a actuar en el receptor beta-2, el receptor beta-2 del músculo liso bronquial. Ya, en este caso van a unirse los fármacos al receptor al ser agonistas y esto va a generar un aumento del AMP cíclico. Un aumento del AMP cíclico intracelular, lo cual va a conducir a broncodilatación. Y el mecanismo específico, si les interesa, broncodilatación, es que este aumento del AMP cíclico va a activar a una proteína, que es la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A va a activar a otra proteína, a una enzima que se relaciona con la relajación muscular, que es la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, ya que es una proteína que elimina un grupo fosfato de la cabeza de miosina y esto inactiva básicamente a la cabeza de miosina y permite que no pueda unirse a la actina y no se dé la contracción del músculo liso. Ya, en esta categoría de los beta-2 agonistas tenemos los SABA o los beta-2 agonistas de corta acción y los LABA, los beta-2 agonistas de larga acción o larga duración. Ya vamos a ver para qué utilizamos cada uno y cuándo los utilizamos. En los SABA, los de corta acción, tenemos el salbutamol, la terbutalina, el fenoterol, el levalbuterol, mientras que en los de larga acción tenemos el formoterol, el salmeterol, el indacaterol, entre otros. ¿Para qué es útil estos beta-2 agonistas? Bueno, pues tiene la capacidad de mejorar el FEB1, aunque no significativamente como ocurre en el asma, mejora los volúmenes pulmonares, es decir, disminuye, por ejemplo, el volumen residual que suele estar incrementado en estos pacientes. Recordemos, volumen residual es el volumen que no puede ser expirado y que queda retenido en los pulmones. Ya es como un volumen que está fijo en, ahí en la cavidad torácica, dentro de los pulmones. Entonces, este volumen residual disminuye con la administración de los beta-2 agonistas, lo cual significa que el aire pudo escapar, pudo salir por fin de los pulmones después de la administración de este fármaco. De igual manera, mejora la disnea. Lo que es verdad es que este fármaco no tiene la capacidad de disminuir la mortalidad al ser administrado como monoterapia, ni la progresión significativamente.
En los efectos adversos vamos a tener que en cuanto al ritmo cardíaco, hay la posibilidad de que el paciente experimente taquicardia, ya por una posible estimulación de los receptores beta 1. Ya, si bien no tienen afinidad a estos receptores, puede que en determinada dosis una pequeña cantidad estimule a los receptores beta 1, que generan taquicardia, que generan aumento del inotropismo, del cronotropismo del corazón. Pueden generar de igual manera temblores. Ya, en los antimuscarínicos, estos fármacos van a actuar a nivel de los receptores M3. Vamos a ver cómo funciona. El receptor M3 es un receptor de acetilcolina, proveniente de los nervios parasimpáticos, que está presente en el músculo liso. Y la acción que va a tener este receptor es un receptor ligado a proteína G, va a incrementar los niveles de inositol, de IP3, de diacilglicerol, y esto va a favorecer el aumento de calcio intracelular y favorecer en este caso la contracción del músculo liso. Ya, entonces, al inhibir esta función, al inhibir este proceso, los antimuscarínicos permiten que haya relajación del músculo liso, de los bronquiolos. Aquí tenemos de igual manera antimuscarínicos de corta acción y antimuscarínicos de larga acción o larga duración, y entre los cuales tenemos de los de corta acción el ipatropio, que es el más utilizado. En los de larga duración tenemos el tiotropio, que de igual manera es muy utilizado, el umeclidinio, el aclidinio, el glicopirrolato, el glicopirronio y esos principalmente. ¿Qué efectos tienen? Mejoran la tos, disminuyen la expectoración, porque además de generar eh, la acetilcolina, además de generar broncoconstricción, también estimula la producción de moco, así que al bloquear este receptor disminuye la producción de material mucoso. Y también tiene la capacidad de disminuir el riesgo de exacerbaciones. En los efectos adversos realmente no son muchos, no son muy significativos como la terapia antimuscarínica sistémica, que no está indicada para esta enfermedad, pero vamos a tener que la serostomía es algo que suele presentarse en estos pacientes. Se ha reportado incluso que aquellos que reciben la medicación a través de una mascarilla, ya que reciben el fármaco, estos antimuscarínicos a través de una mascarilla, tienen riesgo de desarrollar glaucoma por una disminución del drenaje del humor acuoso, pero no es un efecto adverso que suele presentarse con mucha frecuencia, y además esta no es la vía principal mediante la cual se administra este fármaco, así que es un fármaco relativamente seguro. Ya después tenemos las metilxantinas, como por ejemplo, el más característico aquí es la teofilina, ya que recordemos que es un inhibidor no selectivo de la fosfodiesterasa. La fosfodiesterasa es esta enzima que degrada el AMP cíclico, ya degrada el AMP cíclico en adenosina monofosfato, con lo cual no sigue actuando como segundo mensajero, y recordemos que el AMP cíclico es el responsable de que el receptor beta 2 pueda generar broncodilatación. Entonces es el mecanismo, se degrada esta enzima y los niveles de AMP cíclico aumentan. Ya, estas metilxantinas están sujetas a metabolismo por el citocromo P450 en el hígado. Es decir, que o más bien la importancia clínica de este dato es que, digamos, si se administra eh, la teofilina con un fármaco que pueda inhibir o que pueda inducir al citocromo P450, este mismo fármaco puede alcanzar niveles tóxicos cuando se inhibe la citocromo P450, o puede
no ser no efectivo, ya puede ser no eficaz si es que se aumenta o se induce a la citocromo P450. Ya, y esto es muy importante porque entre los fármacos que inhiben a la citocromo P450 se encuentran los macrólidos, que suelen ser utilizados también para para el EPOC, siendo utilizados como inmunomoduladores, no solo como antibióticos. Entonces, esto puede hacer que los niveles de esta teofilina incremente considerablemente y generar toxicidad, ya lo cual puede generar insomnio, cefalea y aumenta el riesgo de arritmias y convulsiones. Ya, entre los efectos que tiene es mejoría de la disnea y del FEV1 al generar broncodilatación o al favorecer o facilitar la broncodilatación y no tiene efecto a nivel de exacerbaciones como si lo tienen los antimuscarínicos. Ya, se recomienda mucho que en estos pacientes o algunos grupos o subgrupos dentro de esta población de pacientes se utilice terapia broncodilatadora combinada, puesto que se ha visto que esta terapia presenta mayor eficacia que la monoterapia. Em, por ejemplo, la combinación de LAVA más Uy, aquí me jalé, pero bueno, de LAVA más LAMA o de SABA más SAMA es superior al placebo y superior a la monoterapia. Ya en los antiinflamatorios tenemos dos en particular. Tenemos los corticosteroides y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Los corticosteroides, en este caso, en el tratamiento del EPOC estable, suelen ser inhalados y típicamente suelen ser beclometasona, budesonida, mometasona y fluticasona. Son los corticosteroides inhalados que suelen ser administrados en estos pacientes. En el caso de los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, tienen pocas indicaciones realmente, ya vamos a ver cuáles. Un ejemplo es el roflumilast y el efecto a través del cual actúan estos inhibidores de la fosfodiesterasa 4 es que esta enzima en particular se expresa en los leucocitos. Ya ahí la disminución de su actividad genera que una menor actividad de de estos tipos celulares, de este grupo de células. En los mucorreguladores tenemos la N-acetilcisteína, la carbocisteína, la erdosteína, que eh, se utilizan como mucolíticos. Favorece que el moco pueda ser fácilmente expectorado, ya en casos de que los pacientes presenten dificultad o problemas asociados a esto. Ya, en cuanto a los corticosteroides y cómo suelen ser utilizados en la terapia para el EPOC, hay algo muy importante a tener en consideración y es el conteo de los eosinófilos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la evidencia mostrada por esta guía Gold, se encontró que los pacientes con un conteo de eosinófilos en sangre mayor a 300 células por microlitro tienen una respuesta positiva, mientras que los pacientes con un conteo de eosinófilos menor a 100 células por microlitro suelen tener una respuesta negativa. Entonces se utiliza este criterio del conteo de eosinófilos para determinar si el paciente se va a beneficiar o no se va a beneficiar de la administración de corticosteroides. Ya, de igual manera, tiene una mayor efectividad en fumadores ligeros o exfumadores en relación a fumadores pesados, que actualmente se encuentren todavía consumiendo una gran cantidad de cigarrillos. Ya, adicionalmente se ha visto que la triple terapia, la cual es LAVA más LAMA más corticosteroides inhalados, es más eficaz que el resto de terapias combinadas para disminuir la sintomatología y el riesgo de exacerbaciones. Ya, en este punto es importante aclarar que los corticosteroides son principalmente utilizados cuando existe un
riesgo alto de exacerbación. Cuando los pacientes ya han presentado exacerbaciones, cuando tienen riesgo de exacerbaciones adicionales. Y esto, para esto es importante la estratificación previamente mencionada de A, B, E. Los pacientes que se encuentran en la categoría E con riesgo de exacerbaciones son quienes más se benefician de los corticosteroides, siempre y cuando el conteo de eosinófilos sea mayor a 300. Y en los efectos adversos, hay, hay que recordar que estos corticosteroides inhalados no tienen una gran absorción sistémica, es decir, al ser inhalados suelen permanecer en el tejido pulmonar, no suelen llegar a la sangre, lo cual disminuye en gran medida los efectos adversos que estos pueden tener si es que fueran administrados a nivel sistémico, como por ejemplo osteoporosis, eh, hiperglicemia, redistribución de la grasa, eh, lo que solemos observar en el síndrome de Cushing, por ejemplo. Pero al actuar localmente a nivel de vías respiratorias, sí tiene un efecto inmunosupresor, lo cual incrementa el riesgo de neumonía y el riesgo de candidiasis oral. Entonces, esto hay que tener en consideración siempre cuando que vayamos a utilizar corticosteroides en estos pacientes. Si es que, por ejemplo, tienen episodios recurrentes de neumonía o están actualmente con una candidiasis oral, quizá no es lo más recomendable utilizar corticosteroides. Ya, aquí están las indicaciones de cuándo utilizar los corticosteroides. Eh, fuertemente a favor del uso de estos fármacos inhalados es historia de hospitalización por exacerbación de POC. Recordemos, grupo E en la estratificación. Dos o más exacerbaciones moderadas de POC por un año. Grupo E. Eosinófilos mayor a 300 células por microlitro, quienes más se benefician, e historia de asma concomitante, es decir, que siempre que el paciente presente asma y EPOC al mismo tiempo, se indica siempre corticosteroides. A favor del uso, tenemos una exacerbación moderada de EPOC al año, puede ser tanto grupo A como grupo B, pero dependiendo de algunas características y severidad del cuadro del paciente. En este caso no es siempre indicado como sí lo podría ser en este grupo de acá. Y que el paciente tenga una conteo de eosinófilos entre 100 y 300 microlitros. Puede que en este caso se lleguen a beneficiar, pero cuando no se benefician es cuando tienen neumonías recurrentes, cuando tienen un conteo de eosinófilos menor a 100 células por microlitro y cuando tienen historia de tuberculosis, porque puede generar una reactivación de la micobacteria, lo cual puede conducir a un desenlace un poco catastrófico. Ahora, los glucocorticoides orales. Bueno, aquí habrán notado la calaverita y es porque sí, realmente los glucocorticoides orales no pueden ser utilizados en el tratamiento crónico o estable del EPOC. ¿Por qué? Por todos los efectos adversos que mencionamos. Mayor riesgo de infecciones, riesgo de osteoporosis, riesgo de diabetes, riesgo de hipertensión, riesgo de atrofia muscular, obesidad, entre otros, que son los efectos que tiene estos fármacos sistémicos al ser consumidos de manera crónica. Pero cuando sí debemos considerar es en el tratamiento agudo de las exacerbaciones, en particular en pacientes hospitalizados. Se ha visto que ahí, con un tratamiento menor a 5 días, los pacientes con EPOC exacerbado pueden beneficiarse del uso de estos fármacos, pero el tratamiento crónico no hay que considerar de ninguna manera. Ya, en los antibióticos tenemos solo un grupo en particular y aquí hay algo que quiero aclarar. Y es que en este caso los macrólidos no se están utilizando realmente para combatir una infección en los pacientes con EPOC. Es realmente, se ha descubierto, se ha evidenciado que los macrólidos tienen un efecto inmunomodulador, es decir, que modulan la respuesta que tienen los leucocitos eh, en cuanto a la inflamación a nivel del tejido pulmonar.
el principal uso que tienen en este caso. Aunque sí es verdad que los pacientes con bronquitis crónica, en particular al tener mayor cantidad de moco que está siendo retenido en las vías aéreas, esto predispone a la colonización, incluso a las infecciones. Entonces, al utilizar macrólidos, reduces la carga bacteriana que tienen estos pacientes debido a ello. Aún así, lo riesgoso de aquello es que dichos microorganismos pueden desarrollar resistencia a los macrólidos, lo cual en un futuro puede ser un potencial problema. Ya, entonces los efectos que tienen los macrólidos en el tratamiento estable del EPOC es reducción de riesgo de exacerbaciones, y se suele utilizar dos fármacos en particular, que son la citromicina y la eritromicina. Los efectos adversos que pueden tener los macrólidos es la prolongación del QT, lo cual incrementa el riesgo de arritmias, eh, como por ejemplo las puntas torcidas, torsats. Es una muy eh, riesgosa complicación que pueden tener estos pacientes debido a los macrólidos. Resistencia, como ya mencionamos, con un manejo de por ejemplo, una neumonía complicado, puesto que al desarrollar resistencia eh, es mucho más complicado tratar las infecciones. Y también se ha visto que los pacientes pueden desarrollar una disminución en su función auditiva, secundario al uso de macrólidos. Ya, otra de las medidas que tenemos para reducir las exacerbaciones, bueno, ya mencioné estos de acá, los mucolíticos, ya los mencioné anteriormente. Eh, los inhibidores de la fosfodiesterasa 4 también son útiles para reducir el riesgo de exacerbaciones, en particular en los pacientes que tienen bronquitis crónica. Ya recordemos, bronquitis crónica es 3 meses eh, seguido de tos expectorante, seguidos, 3 meses seguidos de tos en 2 años. Ya, esa es la definición de bronquitis crónica, por si no lo mencioné antes. Es decir, que en 2 años, año 1 y año 2, van a tener al menos 3 meses en cada año de episodios de tos constante. Ya, entonces, en este caso, en la bronquitis crónica y en pacientes con limitación severa del flujo aéreo, es decir, un FEV1 menor a 50, por ejemplo, un GOLD, eh, un GOLD 3 o 4, serán quienes se benefician de estos inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el roflumilast. Y también tenemos terapia biológica, anticuerpos anti-IL-5 y antirreceptor de IL-5, que evidentemente no son terapias muy expandidas, dado su elevado costo y todavía escasa evidencia a su favor, pero se ha visto que puede tener cierto beneficio en el EPOC severo, en pacientes con exacerbaciones recurrentes, y es importante evaluar el conteo de eosinófilos, porque recuerden que interleucina 5 es la interleucina de los eosinófilos. Entonces necesitamos que estén elevados estos eosinófilos para nosotros poder determinar si puede ser efectiva esta terapia o no, como con los corticosteroides. Ya, en cuanto a las intervenciones para reducir la mortalidad, eh, sorprendentemente vemos que la terapia farmacológica, no hay mucha evidencia a favor de que la terapia farmacológica disminuya la mortalidad. Se determinó en estos dos estudios, IMPACT y ETHOS, que la triple terapia, LAMA más corticosteroides inhalados, reduce la mortalidad en pacientes sintomáticos con historia de exacerbaciones, en comparación a la terapia broncodilatadora dual, es decir, LABA más LAMA. Entonces tenemos que la triple terapia de LABA más LAMA más corticosteroides es más efectiva en reducir la mortalidad en comparación a la terapia broncodilatadora dual. En las intervenciones no farmacológicas, de las más importantes, tenemos el cese del tabaco, ya para lo cual hay varias estrategias farmacológicas, incluso como el bupropión, como los parches de nicotina,
También tenemos la terapia conductual cognitiva, que puede ser efectiva en estos pacientes para el manejo de su adicción al tabaco, ya que a la final es importante porque puede reducir la mortalidad. También tenemos la oxigenoterapia a largo plazo, ya, y esto especialmente está indicado en dos pacientes, sí, en dos grupos de pacientes en particular. Son pacientes hipoxémicos con presión arterial de oxígeno menor a 55 o presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio con hallazgos de cor pulmonar o policitemia o eritrocitosis. Esos son los pacientes que se benefician de la oxigenoterapia. Pero aquí mencionar que para que esta terapia con oxígeno sea efectiva, esta terapia con suplementación de oxígeno sea efectiva en reducir la mortalidad, debe administrarse al menos 15 horas al día para poder ser efectiva. Caso contrario, no tiene un gran efecto, un gran impacto en mortalidad. Y ventilación con presión positiva, y en particular ventilación no invasiva, está indicado para pacientes con hipercapnia. En este caso, la ventilación no invasiva con presión positiva puede mejorar o reducir la mortalidad en pacientes con hipercapnia, con niveles, con retención de dióxido de carbono. Ya, ahora sí, en cuanto al manejo del EPOC, ¿qué es lo que vamos a considerar aquí? De nuevo, es importante la estratificación de grupos, en particular grupo A, B o E. Todavía no utilizamos aquí el- los grados Gold para determinar cuál es la terapia indicada para los pacientes. En el grupo A, recordemos, grupo A y grupo B, es decir, pacientes con una o menos o ausentes exacerbaciones moderadas, es decir, que no requieran hospitalización, vamos a tener que, para el grupo A, solo está indicado un broncodilatador. Principalmente el más efectivo que se ha observado en la clínica es LAMA. Son antimuscarínicos de larga acción. Mientras que para pacientes del grupo B con un MRC mayor o igual a 2 y un CAD mayor o igual a 10, es decir, síntomas ya un poco más severos, se van a beneficiar de la terapia broncodilatadora dual. Mientras que para el grupo E, es decir, pacientes con riesgo de exacerbación, en quienes tenemos más de 2 exacerbaciones moderadas que no requieren hospitalización, o una exacerbación severa que conduce a hospitalización en el último año. En este caso vamos a considerar de nuevo LAVA más LAMA, pero vamos a analizar el conteo de eosinófilos y si es mayor a 300 vamos a administrar corticosteroides inhalados. Ya, si el paciente, además de todo lo mencionado, presenta asma, siempre va a estar indicado corticosteroides inhalados. Es decir, si el paciente presenta asma concomitante a su EPOC, los corticosteroides inhalados siempre van a estar indicados. Y algo a mencionar en el grupo A es que si es que el paciente refiere que presenta disnea, que no es muy severa, a lo largo de todo el día, el paciente probablemente se va a beneficiar más de los antimuscarínicos o agonistas beta 2 de larga acción. Pero si el paciente refiere que tiene episodios no muy frecuentes a lo largo del día, probablemente pueda beneficiarse de la terapia de corta acción, sea SABA o sea SAMA. Es decir, si el paciente tiene síntomas todo el día, larga acción. Si el paciente tiene síntomas no muy frecuentes o muy severos, corta acción. Ya. Una vez que se establece ya la terapia del paciente, es importante realizar controles periódicos. Es importante determinar eh, si es que los síntomas, revisar si es que los síntomas han empeorado o han mejorado o han permanecido estables. En el caso de que hayan empeorado, hay que evaluar
cuál es la causa de dicho empeoramiento o de una ausencia o falta de respuesta al tratamiento. Entonces aquí vamos a evaluar adherencia, por ejemplo, adherencia a los fármacos, eh, la técnica con la cual el paciente se administra los medicamentos, si es que la técnica de inhalación es la adecuada. Eso es lo que vamos a evaluar para ver si es que el paciente, por qué el paciente ah, no ha mejorado o ha empeorado. Y también evaluar otras enfermedades, otras posibles causas, enfermedades. Ya. Y una vez que ya se ha determinado eso y el paciente no ha mejorado y se ve que realmente eh, la adherencia es buena, la técnica es buena, no presenta otras enfermedades, sino que simplemente es la evolución de la enfermedad, la progresión de la enfermedad, es importante ajustar las dosis o los medicamentos que se administran. Y así es que el paciente refiere que la disnea no ha mejorado y se encuentra, por ejemplo, que el grupo A consumiendo solo LABA o solo LAMA, se le va a agregar la terapia broncodilatadora dual, LABA más LAMA. Y si ya se encuentra en el grupo B y está recibiendo la terapia broncodilatadora dual, y no ha mejorado, se puede considerar cambiar el tipo de fármaco, o sea, por ejemplo, cambiar de formoterol a salmeterol o de tiotropio a umeclidinio o el tipo de inhalador. Ya también se puede implementar un manejo no farmacológico adicional, ya por ejemplo ayudarle al paciente con el tema del tabaquismo o agregar oxigenoterapia, etcétera. Ya en el caso de pacientes con historia de exacerbaciones, con riesgo de exacerbaciones, es decir, que se encuentran en el grupo E, vamos a tener que, recordemos, si es que el conteo de glóbulos de eosinófilos es mayor a 300, triple terapia. Pero si el conteo es menor a 300, LABA más LAMA. Y ahí, si es que realmente no mejora el cuadro del paciente independientemente del conteo de eosinófilos, podemos considerar la terapia con inhibidores de la fosfodiesterasa 4, como el roflumilast, en particular cuando el paciente presenta bronquitis crónica o cuando presenta una FEB1 menor a 50, o acitromicina, este antibiótico que también funciona como inmunomodulador y va a ser principalmente utilizado en pacientes que sean exfumadores, que actualmente ya no se encuentran fumando, porque si ese es el caso, pueden no beneficiarse tanto de la terapia con macrólidos y en su lugar tener resultados adversos como resistencia a los antibióticos. Ya, en cuanto al manejo no farmacológico de base del EPOC, tenemos que lo principal en ambos grupos va a ser, lo más esencial, va a ser el cese del tabaquismo. Cese del tabaquismo en ambos grupos, en los tres grupos, de hecho, en A, B y E. Recordemos que el tabaquismo se asocia, o más bien es el principal mediador de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, si es que el paciente permanece expuesto a dicho factor de riesgo, su enfermedad va a progresar. Pero de cesar el tabaquismo, la mortalidad puede disminuir, como hemos visto anteriormente. Y ahí puede incluir tratamiento farmacológico para poder eh, ayudarle al paciente a que consiga dejar el hábito del tabaco. Recordemos algunas terapias a base de nicotina o antidepresivos como el bupropión. Bupropión. Ya estas son algunas terapias que son farmacológicas que son efectivas para cesar el hábito del tabaquismo y que se ha visto que se asocian a una mayor eh, eh,
a una mayor efectividad para que el paciente efectivamente deje de fumar. Ya, y en los pacientes del grupo B y E también algo esencial es que se pueden beneficiar de la rehabilitación pulmonar. Se recomienda en ambos grupos actividad física y de igual manera se recomienda vacunación. Porque, ¿cuál es el fundamento de que se recomiende vacunación en estos grupos de pacientes? En particular para influenza, neumococo, tosferina, COVID-19 y varicela zoster, puesto que estos pacientes al tener un daño a nivel pulmonar, tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones infecciosas. Entonces, al administrar estas vacunas, esta inmunización es menos probable de que desarrollen eventos adversos secundario a una infección por estos patógenos. Ya, otra de los medidas no farmacológicas es la terapia de oxígeno a largo plazo y la ventilación mecánica no invasiva. A ver, ¿cuándo están indicadas ambas terapias no farmacológicas? En el caso del oxígeno suplementario, se administra en pacientes con una presión arterial de oxígeno menor a 55, como ya habíamos mencionado, o una saturación menor a 88. O pacientes con una presión de oxígeno arterial entre 55 y 60 milímetros de mercurio, más falla cardíaca derecha o eritrocitosis. Eh, El objetivo con esta terapia de oxígeno suplemental es mantener una saturación mayor a 90 y se reevalúa cada 60 a 90 días si es que el oxígeno suplementario sigue siendo indicado y si es efectivo, es decir, si es que la saturación es mayor a 90. Así determinamos si es efectivo o no. Y en la ventilación mecánica no invasiva se ha visto que los pacientes que principalmente se benefician de dicha ventilación son los pacientes con hipercapnia. Con hipercapnia. Ya, entonces se va a evaluar si es que el paciente presenta una acidosis respiratoria con una presión de dióxido de carbono mayor a 45 y un pH menor a 7,35. Entonces, en ese caso, se puede considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva. Otra de las indicaciones es la disnea severa con signos sugestivos de fatiga muscular que puede estar, que puede ser incluso la causa de una retención de dióxido de carbono por ventilación inadecuada. Y finalmente hipoxemia persistente a pesar del oxígeno suplementario. Ya, entonces un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento es que diagnosticamos al paciente, ya basándonos en los síntomas, tos, disnea, expectoración crónica, en los factores de riesgo, tabaquismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina, exposiciones, ya y se confirma con la espirometría. Un FEV1 sobre FVC menor a 0,7, FEV1 menor a 80%. Una vez determinado el diagnóstico de EPOC, el, la evaluación inicial en la evaluación inicial nos vamos a centrar en estratificar al paciente, para ver en qué GOLD se encuentra, en qué grupo A, B o E se encuentra. Ya es de determinar el grupo en el cual se encuentra el paciente para en base a ello guiar el tratamiento. Evaluar comorbilidades, el estatus de fumador y si hay deficiencia de alfa-1 porque de igual manera hay manejo para esa patología en particular, en específico. Y entonces el manejo inicial del EPOC se va a centrar en medidas farmacológicas y no farmacológicas. Farmacológicas, recordemos, dependiendo del grupo en el que se encuentre. Terapia broncodilatadora solo con LAMA en el grupo A o LABA. En el grupo B y en el grupo E, LABA más LAMA. Y si es que tiene conteo mayor a 300 eosinófilos en el grupo E, corticosteroides inhalados. En las no farmacológicas tenemos ayudar al paciente al cese del tabaquismo, vacunación para prevenir complicaciones, actividad física,
educación al paciente de cómo utilizar el inhalador, porque esto, si es que no se le indica adecuadamente cómo utilizar el inhalador al paciente, puede no beneficiarse tanto de la terapia y eh, puedes seguir progresando y sus síntomas no verse disminuidos. Finalmente el manejo de comorbilidades en este evaluación inicial. Ya una vez que ya se ha establecido toda este manejo farmacológico y no farmacológico, es importante el seguimiento del paciente. Es importante revisarle periódicamente al paciente para ver si los síntomas han mejorado o han empeorado a través de la CAT o MMRC, si ha tenido historia de exacerbaciones, cómo se encuentra su estatus de fumador, si ha disminuido su cantidad de cigarrillos al día, a qué factores de riesgo está expuesto actualmente, la técnica una vez más, la adherencia, si es que realiza actividad física, si es que necesita rehabilitación pulmonar, pacientes grupo B, grupo E, em, la necesidad de oxígeno, de ventilación no invasiva en los casos que ya mencionamos previamente, y una espirometría una vez al año para determinar si ha habido progresión o si no ha habido progresión, porque en estos casos no suele haber mejoría del P1, de la espirometría. Y en base a lo encontrado en la evaluación, ajustar la farmacoterapia y determinar si es que es indicado retirar o añadir nuevas terapias no farmacológicas. Ya, en cuanto a las exacerbaciones, cuanto al manejo de las exacerbaciones, primero es importante determinar qué es una exacerbación. Es el incremento en la sintomatología del paciente, ya sea tos, esputo o disnea, en menos de 14 días con el paciente eh, administrándose la terapia de base. Es decir, el paciente se encuentra con la triple terapia, la terapia doble y súbitamente desarrolla un incremento en la sintomatología. Eso es lo que consideramos como una exacerbación. Ya, entonces es importante, sobre todas las cosas, determinar qué es lo que condujo a dicha exacerbación. Ya, y tenemos que el 70% de todas las exacerbaciones rinde cuenta a causa infecciosa, ya que puede ser las bacterias que se asocian por ejemplo, a las neumonías adquiridas en la comunidad, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella, eh, o bacterias eh, asociadas a pacientes con factores de riesgo y a un poco con cuadros más severos, como pseudomonas, como enterobacterias. Y especialmente en qué caso vamos a encontrar estos patógenos. Estos patógenos gram negativos, estos bacilos gram negativos, suelen estar presentes en pacientes más complicados, con cuadros más severos. Y el fundamento de esto es que estos pacientes suelen estar suelen acudir con mayor frecuencia a hospitales, ya sea por exacerbaciones o por otras causas, por comorbilidades, y esto predispone a colonización por estos patógenos que suelen ser resistentes a algunos antibióticos. Virus también son causas de exacerbaciones, como por ejemplo la influenza. Rinovirus es el más frecuente por lejos. Bacterias atípicas como las clamidias, como micoplasma, como legionela. Infecciones polimicrobianas también pueden ser causas de exacerbaciones. Pero vemos que la mayor causa son estas bacterias asociadas a las neumonías adquiridas en la comunidad. Son las que más frecuentemente suelen asociarse a exacerbaciones o causar exacerbaciones. Y en las causas no infecciosas tenemos factores ambientales como el aire frío, la contaminación del aire como el smog y algunos gases, alérgenos. Podemos tener también que el paciente no ha sido muy adherente al tratamiento y esto puede predisponer a exacerbaciones.
retiro de las medicaciones, es decir, el paciente deja de consumir por algún motivo, porque se le acabaron, por algún otro motivo en particular. Esto puede igual desencadenar una exacerbación. Y tenemos causas adicionales, pero estas son las principales. Ya es importante descartar otras enfermedades que puedan estar camufladas, es decir, puedan ser confundidas con la exacerbación. En particular, la neumonía es lo que primero tenemos que descartar, y cómo lo hacemos con una radiografía de tórax. Ya vemos si es que no hay consolidados, si es que al examen físico no encontramos crepitantes, aunque también pueden estar presentes en el EPOC, pero es más característico de una neumonía. Si es que el paciente presenta un embolismo pulmonar, ¿cómo lo descartamos? Por ejemplo, con el dímero D va a estar elevado. Con una angiografía vamos a observar el trombo en alguna de las arterias pulmonares. Si es que el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo cirugía, fracturas, cáncer, si es que ha tenido recientemente un episodio de trombosis venosa profunda, una insuficiencia cardíaca, vamos a evaluar los péptidos natriuréticos, como el ProBNP, el BNP, que van a estar elevados si es que se trata de una insuficiencia cardíaca. De igual manera, la radiografía de tórax nos va a indicar edema de pulmón, y en causas menos frecuentes que pueden ser confundidas con una exacerbación de EPOC, está neumotórax, está efusión pleural y está el infarto de miocardio, que si bien no es poco frecuente, pero dada la sintomatología es fácilmente eh, descartable si se trata de un EPOC, de una exacerbación de EPOC en realidad. Ya, entonces en el manejo de las exacerbaciones, primero tenemos que determinar si es que el paciente requiere ser hospitalizado o si se puede beneficiar de un manejo ambulatorio, es decir, fuera del hospital. Y en las indicaciones para hospitalización tenemos que existe un empeoramiento súbito de la disnea en reposo, que hay una disminución de la saturación de oxígeno en relación a la que el paciente estaba manejando de manera basal, si el paciente presenta confusión, somnolencia u otros estados de alteración de la conciencia, si el paciente presenta falla respiratoria aguda, si tiene nuevos hallazgos físicos como cianosis, que nos está indicando una falta de oxigenación adecuada, un edema periférico que nos está indicando, por ejemplo, un cor pulmonar, mala respuesta al manejo médico inicial, es decir, el paciente está recibiendo terapia triple y a pesar de eso empeora. Y si el paciente presenta comorbilidades serias, una falla cardíaca, una insuficiencia renal, nuevas arritmias, entre otras. Y si es que el paciente, por ejemplo, es alguien ya mayor de edad y no tiene un soporte en el hogar suficiente como para poder manejar su exacerbación en la vía ambulatoria. Ya, ya una vez se ha determinado que el paciente requiere hospitalización, se debe ver qué tan severo es su caso, el paciente hospitalizado. Debemos ver si tiene falla respiratoria, y si tiene falla respiratoria, si esta es potencialmente letal o no. Primero, si es que no, si es que el paciente está hospitalizado, pero no tiene falla respiratoria, lo determinaremos con los siguientes hallazgos: una frecuencia respiratoria menor a 24, el paciente no presenta un distrés respiratorio considerable, es decir, se puede evidenciar como como que el paciente no está usando la musculatura accesoria de la respiración, como el esternocleidomastoideo, como los músculos intercostales. La hipoxemia mejora con la máscara de Venturia, una FiO2 de 24 a 35%, y el paciente no presenta hipercapnia. Falla respiratoria sin riesgo letal, una frecuencia cardíaca mayor a 24, uso de musculatura accesoria, no hay estado mental alterado y mejora, la hipoxemia mejora con una FiO2 mayor a 35. Puede presentar hipercapnia, pero esta no es muy elevada. ¿Y cuando hay riesgo eh, letal? Cuando el paciente, además de lo anterior mencionado, presenta un estado mental alterado,
requiere una hipoxemia, tiene una hipoxemia que requiere una FiO2 mayor a 40% para ser estabilizada y una hipercapnia mayor a 60 milímetros de mercurio. Ya, recordemos que las exacerbaciones son principalmente por causa infecciosa. Aquí es importante tener en cuenta el escala Gold del paciente para el manejo antibiótico. Por ejemplo, si el paciente tiene una FEB1 mayor a 50, ya el paciente puede beneficiarse de una terapia antibiótica a base solo de amoxicilina. O si es que se encuentra una región de resistencia, con una incidencia alta de resistencia a los antibióticos, puede ser amoxicilina más ácido clavulánico o algunas cefalosporinas. Y así es que el paciente presenta de igual manera una FEB1 mayor a 50, pero presenta factores de riesgo, o tiene un EPOC severo con limitación eh, considerable del FEB1, es decir, de 30 a 50 de lo que debería, puede, eh, o más bien debería recibir amoxicilina más ácido clavulánico, quinolonas respiratorias como moxifloxacino o levofloxacino. Y si el paciente tiene un POC muy severo, con una FEB1 menor a 30 y está exacerbado, está hospitalizado, puede, o puede requerir terapia anti-pseudomonas, en la cual se puede utilizar de igual manera quinolonas, moxifloxacino, levofloxacino, pero principalmente ciprofloxacino para pseudomonas, y pueden beneficiarse de igual manera de amoxicilina más ácido clavulánico. Y ahí recuerden pensar en pseudomonas y en otros bacilos gram negativos en este grupo de pacientes, porque suelen estar más expuestos al ambiente hospitalario, lo cual predispone a colonización por estos patógenos. Ya, bueno, adicional al manejo con antibióticos de estos pacientes eh, que presentan exacerbación severa, es importante o un monitoreo integral de los mismos, de gases arteriales, de la saturación, realizar radiografía de tórax para descartar una complicación con neumonía, balance de fluidos, terapia de oxígeno si es que lo necesita, que probablemente sí, si es que se encuentra, si es que presenta una exacerbación severa. En este caso, los pacientes suelen beneficiarse de terapia broncodilatadora de corta acción, como SABA o SAM. De igual manera, en estos pacientes sí está indicado el uso de corticosteroides sistémicos, sin embargo, no más de 5 días, como ya habíamos mencionado. Eh, Al ser pacientes que requieren hospitalización, tienen mayor riesgo de tromboembolismo pulmonar, de trombosis venosa profunda, por lo cual se indica administrar heparina de bajo peso molecular como método anticoagulante. Ya, una vez más, cuando tenemos indicación de ventilación mecánica no invasiva, acidosis respiratoria, disnea severa, hipoxemia resistente al oxígeno suplementario, y cuando está indicado ventilación invasiva en estos pacientes con exacerbaciones severas, cuando hay falla en la ventilación no invasiva para el manejo de la hipoxemia y de la hipercapnia, cuando el paciente presenta inestabilidad hemodinámica que no responde a fluidos o vasoactivos, es decir, que requiera UCI, cuando presente arritmias, cuando presente un estado mental alterado, eh, y en pacientes que han tenido un episodio reciente de vómito o de aspiración. Y eso ha sido todo en cuanto al manejo a la clínica, diagnóstico y manejo de EPOC, según la guía COL 2023. Muchas gracias.